Yo, a pesar de que a todo el mundo nos gustaría vivir en el mundo de Pokémon, sabemos que físicamente es imposible. Sin embargo, supongo que no soy el único que se ha puesto a pensar que de existir, estaría padre analizar ese tipo de cosas que sí son físicamente posibles, ¿no? El día de hoy en Pokeciencia vamos a ver entonces un pequeño repaso de física detrás de Magnemite, Magneton y Magneson. Magnemite es un Pokémon eléctrico introducido en la primera generación, cuya característica es que es básicamente un imán que está flotando. Las características que quisiera evaluar en este video, más que la producción de la corriente eléctrica, que lo hacen todos los Pokémon eléctricos, es sus requerimientos para poder levitar, ¿no? Digo, lo ves y dices, oh, es una bola pesada de acero, ¿cómo es posible que pueda levitar? Más bien, ¿qué pasa dentro de para que pueda levitar? Pues magia Pokémon. Así que como dentro pasa magia Pokémon, veamos qué es lo que pasaría afuera, que es muy interesante. De acuerdo a la Pokédex, para que Magnemite pueda levitar, es necesario que produzca un campo magnético lo suficientemente potente para que pueda mantenerse en aire. Este fenómeno lo podemos describir a partir de la presión magnética. La presión magnética dice básicamente que si tú sometes a un campo magnético una superficie, ya sea conductora o superconductora, en el mejor de los casos, puedes generar en ella una presión lo suficientemente fuerte para poder contrarrestar otras fuerzas. En este caso, la fuerza que estaría contrarrestando a Magnemite sería la gravedad, o sea, su propio peso. Así que para poder ver cómo podría flotar Magnemite, habría que hacer unos estimados a partir de ecuaciones de presión magnética. La ecuación de presión magnética, que no es otra cosa que la presión ejercida sobre una superficie, una fuerza sobre un área, está descrita a partir de un campo magnético al cual está sujeto tu superficie, en este caso sería Magnemite, la permeabilidad magnética del medio. Depende del medio, por lo general los Magnemites están flotando, así que tomaremos la permeabilidad magnética del aire. Y esta relación se obtiene a partir de la ecuación que está aquí. Entonces vámonos a los extremos, ¿no? Vamos a evaluar la condición de campo magnético generada por un Magnemite para poder levitar y por un Magneson, que es su última línea evolutiva. Estando conscientes que pues Magneton estaría en valores intermedios. Ya que necesitamos una presión que se ejerza sobre una superficie, en este caso va a ser una superficie efectiva sobre nuestro Pokémon. Y para tener la presión necesaria para poder levitar, tendríamos que contrarrestar el peso. Por lo cual la fuerza ejercida por esta fuerza magnética, si lo quieren ver así, tendría que ser igual o mayor, si el Pokémon quiere subir, al peso. Entonces, para determinar el valor de peso, lo primero que tenemos que tomar es la masa del Pokémon y multiplicarlo por la constante G. De acuerdo a la Pokédex, Magnemite pesa 6 kilos y Magneson pesa 180 kilos. ¡Wow! Lo siguiente es evaluar la superficie efectiva sobre la cual se está ejerciendo esta presión magnética. La superficie efectiva que vamos a tomar no va a ser la superficie total de Magnemite o Magneson, sino una superficie que sea lo suficientemente grande para poder sostener al Pokémon. Tampoco sería buena idea evaluar la presión en un solo punto, porque entonces tendrías un punto de inestabilidad y pues la levitación de Magnemite es estable. Para hacer un estimado del área efectiva, aplicamos la de la vaca esférica, solo que esta vez, pues Magnemite y Magneson en sí son más esferas que una vaca, ¿no? Entonces, aplica mejor. Consideré entonces a Magnemite como una esfera y a Magneson como otra esfera más grande, tal que la esfera del medio de Magneson es más grande que los extremos, que están como sus hombros. Para calcular el área efectiva, tomé la altura del Pokémon de acuerdo a la Pokédex y tenemos que para Magnemite su altura efectiva es de 60 centímetros, mientras que para Magneson es de 1.2 metros. Por lo cual saqué la mitad de la altura para obtener un radio y calcular la superficie de media esfera. Una vez haciendo el estimado de la fuerza que necesitamos compensar, que es la gravedad, y el área efectiva en donde va a actuar nuestra fuerza magnética, que es, pues, le puse la mitad de Magneson o Magneton, lo siguiente que hay que hacer es calcular el campo magnético que tendría que generarse para poder suspender a este Pokémon. Tomando esta ecuación, podemos entonces proceder a hacer las cuentas. Y para Magnemite tenemos que se necesitaría un estimado de 130 microteslas aproximadamente, mientras que para Magneson se necesitaría como 900 microteslas. La pregunta común que tengan es, ¿qué es un microtesla? ¿Qué es micro para empezar, ¿no? ¿Y qué es un Tesla? Así que, pues vamos a hacer estimados. Les puedo dar la definición, pero en comparativa, tal vez les quede un poco más claro de qué tan potente o no es este campo magnético. El campo magnético terrestre, que es el que utilizan nuestros dispositivos en superficie, tiene un aproximado de 25 a 65 microteslas. Entonces tenemos, de acuerdo a nuestro estimado, que Magnemite, que es el más pequeño de la línea evolutiva, tendría que generar un campo magnético hasta más de 2 veces el campo magnético terrestre. Sin embargo, conforme Magnemite fuera evolucionando, tendríamos complicaciones.
Para Magneton, por ejemplo, habíamos calculado un aproximado de 980-900 microteslas. Con 980 microteslas ya comenzaría a haber problemas en aparatos más sensibles a los campos magnéticos, e incluso en personas con dispositivos cardíacos como es el marcapasos. Por ejemplo, el marcapasos, un valor convencional límite al que pueden operar es de 250 microteslas, por lo cual 2 veces el campo magnético terrestre no es tanto. Pero para el caso de Magneton sí lo es. Entonces, de existir Magneton, pues sabrías que si un entrenador lo tiene, no tiene problemas cardíacos que necesiten un marcapasos. O si los tiene, pero no tiene un marcapasos puesto. Pues cada quien, ¿no? Cada quien. Habría también fallos a otros dispositivos más sensibles a campos magnéticos, como lo son relojes, discos duros o discos de almacenamiento, tarjetas de crédito. ¿Te imaginas salir de peda? ¿Te imaginas que existieran los Pokémon y sales de peda y pues tienes una botella de Pokémon, ¿no? Y luego llegas al bar a pagar y pues ya no pasa tu tarjeta porque pues se te jodió. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ahora, tal vez se estarían preguntando, ¿sentiría yo o qué me haría ese campo magnético? La respuesta es, no sentirías nada en realidad. Por ejemplo, si hablamos de una resonancia magnética, en una resonancia magnética se llegan a inducir desde 1.5 a 3 teslas, que es aproximadamente 100.000 veces más que un campo magnético terrestre. Entonces, resumiendo, tanto Magnamite como su línea evolutiva tendrán que generar campos magnéticos lo suficientemente potentes y por arriba del campo magnético terrestre para poder levitar. Estos campos magnéticos generados podrían sí afectar algunos dispositivos electrónicos magnetosensibles, pero tú como humano no lo sentirías, por lo cual sí es plausible su coexistencia con humanos, no como con otros Pokémon que luego comentaré. Y nada, entonces, pues denle más amor a Magnemite, se lo merece, y a su línea evolutiva, aunque los hayan destruido de ciertos juegos. Pero son Pokémon cool. Así que nada, nos vemos hasta la siguiente vez. Bye.